El proyecto que establezca la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico tiene que ser bipartita y balanceado para evitar consecuencias graves, tanto para Puerto Rico como para los acreedores de la isla. Al menos así lo aseguró hoy el comisionado residente de Washington, Pedro Pierluisi, durante su ponencia ante el comité que discute la medida que se va a aplicar a la isla. Mientras la portavoz de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi, advirtió que se deben suavizar aún los poderes de esa junta. Sobre lo acontecido hoy en la vista congresional y su impacto para Puerto Rico, conversamos a fondo con la economista Heidi Calero. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, el gobierno de García Padilla tal parece que se canta y se llora a la vez. Pero esos son los conflictos irreconciliables de este país. Por un lado, agradecen que se establezca la junta. Imagínate, ¿cómo es posible que agradezcamos eso? Y por otro lado, imposible. No crean las condiciones para una recuperación económica. Pues naturalmente, es que otra vez son los conflictos irreconciliables. Yo no puedo entender, se los digo desde lo más profundo de mi ser, cómo alguien puede estar contento con tener una Junta de Control Fiscal que venga a decirme lo que yo sé que se tiene que hacer. Que no hay voluntad política para hacerlo, que no hay voluntad económica para hacerlo. Señores, lo que viene es un tsunami de grandes proporciones y no necesariamente esa Junta, a menos que hayan nacido en Marte, pero mire, van a estar sujetos a las mismas presiones de los bonistas, a las mismas presiones de gente de negocio. Es decir, pensar de que aquellos lo hacen mejor es realmente estar en paralelo y en la. Y como economista, usted ha tenido la oportunidad de analizar toda esta estructura que se quiere imponer. Sin lugar a dudas, y esto es decir, a mí me engañaron. En los últimos 64 años me engañaron. Aquí el ELA no existe. Le dieron un jaque mate. Es decir, gente, hay que tener un poquito más de dignidad cuando uno hable y comente sobre estos proyectos, porque la verdad es que esta Junta de Control Fiscal, y me dio más coraje todavía escuchar en la vista hoy a este señor que estaba en la de Washington, D.C., y él dice, no, es que hay que ser todavía más fuerte, lecciones aprendidas de Washington, D.C. Aquel no dijo todo el paquete de ayuda que le dieron a Washington, D.C. ¿Dónde está eso aquí? Hello, le dieron 690 billones de dólares de bailout a Wall Street, a AIG, a Citigroup, a Fannie Mae. ¿Y eso no estaba en las espaldas de los contribuyentes? ¿Cree que esto podría terminar siendo perjudicial para Puerto Rico? Sin lugar a dudas, en estos momentos, a menos que yo no tenga, es que yo no veo cuál es el mecanismo de estabilizar. Hay un pago que hay que hacer ahora de 422 millones del Banco de Fomento. Hay 1.900 millones de dólares que hay que pagar en julio. ¿Dónde está eso? Es decir, yo me estoy ahogando ahora, el Titanic se hunde. Yo quisiera que los televidentes vieran la BOA, porque aquellos que no han leído un libro que se llama El Principito de Antoine de Saint-Exupéry podrían ver finalmente, esa es la BOA. La BOA se come todo lo que encuentre y le tarda mucho en digerirlo. Pues esta es como dicen en Puerto Rico, en la ruta hacia adelante. No sé hacia adelante o si es hacia atrás. Pero en todo caso, lo que está diciendo ahí los componentes de la Junta de Control es en qué consiste esa Junta de 7 personas. Antes era 5, ahora son 7, todos nombrados por el presidente, con una oficina en Washington, una oficina en Puerto Rico. Y guess what, ¿quién lo va a pagar? Nosotros. Tiene el componente de la reestructuración de la deuda. Esa reestructuración de la deuda requiere por lo menos 2/3 partes de aquel que tenga la deuda de esos emisores. Así que cómo conseguir que realmente se pongan de acuerdo es un poco difícil. Y tiene poderes de decir cuál va a ser el presupuesto, cuál va a ser el plan fiscal. Dice, lo ha suavizado un poco ahora con esto del plan de pensión, que va a ser un estudio actuarial, porque antes decía que podía reducir los beneficios, podía congelarlos, podía cambiar. Ahora solamente dice, mira, esto es para estudiarlo. Pero yo me pregunto, ¿para qué uno estudia las cosas? ¿Para entretenerse? O sea, que se suavizó en algo. Bueno, pero uno se pregunta, quizás haya más en el camino, pero después de uno estar escuchando a algunos de estos congresistas y ciertamente algunos de los que testificaron en el día de hoy, no había nadie de Puerto Rico allí, excepto el comisionado residente que pudo hacer algunas preguntas. Pues realmente por algunas de estas preguntas uno dice, pero ¿entenderán de Puerto Rico? ¿Sabrán lo que hay? Que son ciudadanos americanos, que esto no es las islas de Mauricio.
como que no han realizado realmente qué es lo que implica todo este proyecto y si en realidad este proyecto el Congreso lo va a aprobar, si va a representar una ayuda de inmediato para Puerto Rico. Claro, pues se necesita de inmediato. Yo me estoy ahogando, 2 o 3 necesito semanas. el salvavidas y hay un salvavidas que se pudiera dar igual que hicieron con el bailout, pero yo decía en otra publicación nuestra de Economic Post, dice, parece que Puerto Rico es demasiado pequeño para que lo ayuden. Aún falta la votación en Cámara y Senado. Claro, el Senado es otra historia, ¿no? ¿Pasará finalmente Bueno, ese sedazo? Hay que ver otra vez, aquí están, yo soy economista, pero aquí hay muchas fuerzas políticas, igual que muchas fuerzas económicas, de los que son, de los fondos de pensiones. Uno de los que estaba testificando allí, imagínate, el cabro velando las lechugas, es el que le va a decir al Congreso, oye, hay que respetar las prioridades en términos del pago de la deuda. Nosotros también, sea los COFINA Junior o los COFINA Seniors, nosotros tenemos prioridad, los que somos seniors, antes que los juniors. Hello, cada cual arrima la brasa y dicen, ¿y el componente de desarrollo económico de Puerto Rico dónde está? En este proyecto lo único que me habla es de un coordinador de revitalización para ayudar a agilizar los proyectos que ellos determinen críticos de infraestructura con las agencias federales. Hello. ¿Valdrá la pena gastar dinero en elecciones para seleccionar un gobernador y una asamblea Declárenlas legislativa? desiertas ahora mismo. Yo no sé el candidato que sea del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista, porque son los únicos dos que pueden salir. Lo lamento mucho por los independientes, pero definitivamente difícil. Van a estar subordinados a esta Junta. ¿Quién quiere eso, verdad? Hay que respetarse. Gracias por estar con nosotros, Heidi Calero. Gracias por invitarme. Pasamos con Mardelis.